Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy es lunes 2 de septiembre de 2024. Hemos entrado en septiembre así como sin darnos cuenta. Pero, primer día de septiembre, domingo. Eso está muy bien. Bueno, hoy me ha pasado una cosa. Voy a hacer primero los anuncios parroquiales, si os parece. Mañana viene Exit y os recuerdo que buscamos gente que quiera venir a hablar de epistemología, ciencia, psicología, cierre categorial en psicología. ¿Es la psicología una ciencia? Pues nos gustaría mucho que viniera alguien por lo menos a discutirnos o a decir que no, o a postular por qué no, o a ver. Entonces, si conocéis a alguien que quiera venir a hablar mañana o a charlar, no es un debate, es una charla, estamos Exit y yo. O sea, probablemente nos gritemos más él y yo que con el invitado. Entonces, mañana epistemologaremos, que no epistolaremos, que es diferente, ¿vale? Muchísimo más bíblico también. Hablando de bíblico, como engancho los temas. He estado viendo un vídeo, creo que es un vídeo viejo además de Peterson, en el que dice hace un comentario que no se me había ocurrido, muy interesante sobre la cultura actual. Y es que no sé si sabéis que los primeros libros de la Biblia, después del Éxodo, después del Génesis, a partir del Éxodo en adelante, Éxodo, Levítico, Números, Jueces, esos libros son del Antiguo Testamento, todos, desarrollo evidentemente mitológico, porque no es exactamente así, sino que es una mezcla entre realidad y ficción, como todo mito religioso. Hablan del mito de la expansión de Israel como el mito de la expansión de la humanidad y de la civilización. Entonces, los errores más frecuentes por los que pasaba la civilización. Entonces, hay que leer el Antiguo Testamento hasta los Jueces. Entonces, son códigos legales, son soluciones culturales primitivas. O sea, es como... O sea, el Nuevo Testamento lo que resume son todos los pasos por los que una civilización tiene obligatoriamente que pasar para convertirse en cultura. Una civilización, pues, es un conjunto de individuos que comparten un genoma como especie inteligente. Eso es una civilización. ¿Qué es la cultura? Pues las soluciones colectivas a los problemas colectivos, ¿no? Entonces son los acuerdos a los que se llega. Y las construcciones, ¿en qué consiste formalmente? Bueno, no es formalmente, es mitológicamente el paso de lo individual a lo colectivo. Hay un pasaje que, igual que nosotros, por ejemplo, en los mitos modernos, decimos que el viaje del héroe es un viaje que es por la tierra, por el horizonte hacia lo desconocido, pero también se puede representar, y nos gusta mucho más, como el barco sobre el mar, que es muchísimo más griego, es un mito mucho más romántico, porque la poesía en los románticos, ¿vale? Es mucho más rica, mucho más tendente a la representación de la belleza. En Moisés y la historia de Israel, el viaje no es del yo a través del universo que es el espíritu, que es el mar. Es a través del desierto. ¿Y qué significa a través del desierto? La dificultad primitiva. La dificultad de los pueblos primeros que no tenían capacidad, pues, de agricultura, de técnica, de ciencia, de tecnología. No la tenían. Entonces el desierto es el cómo se sobrevives con la nada. Has salido de la cohabitación con los egipcios, que te tenían como esclavo, que quiere decir que eres una civilización que se ha independizado de una especie de tiranía barbárica mágica, porque adoraban a dioses extraños y demoníacos. Pues has salido de ese caos tetónico, que en la Biblia pues está representado por los gigantes dominando el mundo, los humanos que se apareaban con los demonios de Lilith, las mujeres que se apareaban con los demonios, etc. De ese lugar salvaje de mitos, digamos, demoníacos, te desciendes y entonces pasas a atravesar el desierto, que es como te las arreglas tú solo. No es la independencia. Entonces es el héroe, el pueblo, como el héroe escindido, pero en lugar de escindido de la diosa, surgido de lo cetónico, de las profundidades, de lo salvaje, de lo primitivo, de lo prehistórico. Entonces empieza la historia. Y eso es lo que representa el viaje por el desierto. Fundamentalmente, con muchas variaciones, el tema que se repite hasta Jueces y después también en Proverbios, pero sobre todo hasta Jueces, consiste en el pueblo de Moisés, que es el líder, o sea, el patriarca, o sea, el emperador del tarot, que se tiene que convertir poco a poco en el hierofante, ¿vale? Es básicamente Moisés llevando al pueblo de Israel, que no hace más que llorar todo el rato
O sea, el Antiguo Testamento es literalmente el pueblo de Israel quejándose porque Yahvé le dice a Moisés, Moisés, que hagan esto. Y entonces Moisés les tiene que convencer de que hagan tal cosa, ¿no? Y todo esto irá bien. Entonces, todo va bien. Pero, sin embargo, los judíos, bueno, los judíos, el pueblo de Israel, cada vez que algo va mínimamente mal, todos a llorar a Moisés. Entonces Moisés tiene que hablar con Dios y decir, vamos a ver, ¿qué hago? ¿No? Y entonces Dios le va dando soluciones. Pues hay una en el que el pueblo de Israel está caminando por el desierto y entonces comienzan a mal acostumbrarse y a no querer tomar responsabilidad. Entonces es como que llega un momento en el que el pueblo de Israel deja de obedecer a Moisés diciéndole, Moisés, no haces más que decirnos que llegaremos a la tierra prometida, que caerá más maná, que encontraremos, que si la tierra que mana leche y miel, la tierra prometida, que no es sino los cielos, la tierra prometida, la buena continuidad, el conseguir vivir en una civilización de paz y en buena conexión pues, con lo divino o la verdad, dependiendo de cuál sea la perspectiva que queráis. Bueno, pues hay un momento en el que el pueblo de Israel le dice, bueno, estás siempre diciéndonos que llegaremos, llevamos 40 años por el puñetero desierto y estamos hartos de todo esto. Entonces empiezan a quejar y a quejar y a quejar. Entonces cada vez se quejan con más frecuencia. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios les envía serpientes. Las serpientes en toda la mitología representan al reptil. El concepto mitológico de reptil, dragón o serpiente está vinculado a ser una bestia de un mundo que hace mucho tiempo quedó atrás. Además, representan el mal porque representan los instintos, pero también los peores instintos. Y representa la contemplación del abismo. ¿Qué contemplación del abismo? A la serpiente no se la ve, a la serpiente se le siente. Entonces, para cuando sientes a la serpiente, ya es demasiado tarde. Imaginaos por lo que tendría que pasar una persona, por lo que tiene que pasar o tenía que pasar una persona, hoy en día también, porque no todo el mundo tiene soluciones, pero a la que le acababa de morder una serpiente en el desierto. Es decir, te muerde una serpiente, tienes bastante dolor y sabes con total y absoluta certeza que vas a morir en los próximos 15 minutos. Entonces Dios les envía serpientes. Las serpientes son animales, pues eso, esquivos, peligrosos, dan miedo, provocan ese sufrimiento incomprensible e injusto que es que para cuando te das cuenta del dolor, ¿vale? Ya vas a morir. Una vez que te muerde ya no puedes aprender. Entonces, terror. Pues eso es la definición de terror y por lo tanto se coge para el mal. Dios les envía serpientes. Y las serpientes son seres de lengua bífida que engañan, que se mueven, que se esconden, que por cierto son el animal que yace o que se abraza con Lilith, ¿vale? En la mitología judía, porque Lilith no es cristiana, pero el concepto existe porque está nombrada en la Biblia, ¿no? como un ser demoníaco, pero el cristianismo no desarrolló el mito de Lilith, pero el judaísmo sí, la judaica sí. Bueno, pues Dios les envía esas serpientes y al final la solución es que le dice a Moisés, bueno, pues coge un palo de cobre y pone una serpiente en el palo de cobre, también de cobre, y entonces todo el mundo tendrá que mirar el palo de la serpiente y el palo de cobre, entonces quien haga eso no le morderá la serpiente. Entonces, es una metáfora un poquito compleja de cómo lo que hay que hacer en ese momento es tener siempre presente el mal. Entonces, más te vale estar continuamente presenciando aquello que es capaz de destruir tu civilización que quejarte y dejar que aquello ocurra, porque la queja no soluciona nada. Bueno, pues esto recuerda mucho al feminismo progre. ¿Recuerda mucho? No. Es que es putamente idéntico. Es la decadencia liber-progre. ¿La decadencia liber-progre en qué consiste? Consiste en un montón de gente quejándose todo el rato a otros de que no le dan lo que merece, ¿vale? Y como el castigo por eso es llenar la cultura de criaturas esquivas que te muerden, que te desesperan, que lo empeoran todo, y la única solución posible es plantar un palo de cobre con una serpiente de cobre para que todo el mundo tenga presente. Vale, ¿y qué es eso? Eso es la batalla cultural. O sea, el palo de cobre con la serpiente es la batalla cultural, que no es una batalla. O sea, la batalla cultural, lo que hago yo de batalla cultural los lunes pasados, lo que hace UTBH, lo que hace prácticamente todo el mundo. La batalla cultural, ¿qué es? Gente quejándose, leches. Nosotros quejándonos todo el rato. Entonces, como que estamos condenados a luchar contra ese mal teniendo todo el rato presente ese mal. Entonces, somos una civilización que se ha dejado de generar hasta el punto
de que ahora no nos queda más remedio que estar todo el rato advirtiéndonos unos a otros de lo mal que estamos. Entonces estamos en estado de supervivencia, estamos con un anuncio permanente de que hay serpientes en todos lados y que esto se puede ir al garete en cualquier momento. Entonces es como la medida desesperada, ¿no? La medida más extrema que puede tener una cultura, que es que tiene que estar ahí como no adorando, sino representando iconográficamente a dónde ha llevado el mal y la queja.